Muy buenas tardes a quienes hoy nos acompañan en este primer Congreso Iberoamericano de Educación Media Superior, Perspectivas, Sujetos y Procesos. Reciban todos un afectuoso saludo de este hermoso estado de Veracruz, donde el Colegio de Bachilleres está haciendo historia con este evento sin precedente que impactará de manera significativa, sin duda, el quehacer docente. Hoy nos congratulamos en recibir a la distancia a la maestra Laura Emiliana Rodríguez Morales. La maestra Laura Emiliana Rodríguez Morales se especializa en la intersección entre neurociencia, educación y prácticas contemplativas. Tiene experiencia en física en la UNAM, una maestría en mente, cerebro y educación de la Universidad de Harvard y más de 15 años de capacitación intensiva en prácticas contemplativas. Imparte una clase en un programa de posgrado en la Universidad Iberoamericana y es instructora en Casa Tíbet, México. Bienvenida, maestra. La maestra Laura Emiliana trae ante nosotros la ponencia Educación Media Superior. Es importante destacar, maestra, que esta ponencia tiene una duración de 50 minutos. Al minuto 40, con su permiso, maestra, se indicará que tenemos 10 minutos restantes para proporcionar sus conclusiones. Igualmente, al minuto 47 se advertirá que nos restan 3 minutos para cerrar su exposición. Es un honor para mí ceder la palabra a la maestra Laura Emiliana Rodríguez Morales. Maestra, adelante. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias a todos y a todas. Es un honor y un placer estar esta tarde con ustedes. Y voy a compartir un tema que me parece relevante para todos los niveles educativos, pero en particular para la educación media superior, que tiene que ver con cómo poder promover nuestra salud mental, sobre todo ahora que estamos atravesando una época de crisis, que todos los expertos no han dicho que solamente es una crisis de salud física, ¿verdad? Sino también de salud mental. Y esto está completamente vinculado con el aprendizaje. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo para hacerlo. Ya deben de estar viendo mi pantalla completa. Si es así, ¿verdad? Muy bien. Sé que nos están viendo principalmente por YouTube, entonces también voy a hacer algunas preguntas que pueden responder ahí en el chat de YouTube. Por acá viene con un poquito de retraso, pero por acá me las van a estar también comunicando, porque me gustaría que este espacio también sea una charla. Me gustaría muchísimo escuchar cómo van también procesando y tomando toda esta información. Y primero por eso me encantaría preguntarles, para ustedes, ¿qué es la salud y qué estamos haciendo actualmente para cuidar la salud? Entonces, si en el chat de YouTube me ayudan a responder por acá, aquí tengo una colega que me está mandando también las respuestas para poder integrarlas e incorporarlas en la charla. Entonces, por favor, compartan qué es la salud para ustedes y qué hacemos para cuidarla actualmente. Esta es una pregunta que de hecho he estado realizando en muchísimos foros, con muchísimos docentes, con muchísimos estudiantes también, padres y madres de la familia, porque pues justamente la salud es un tema ahora importantísimo que hemos visto con la pandemia. Es un tema que está directamente ligado con nuestro bienestar. Y curiosamente muchas veces pensamos que la salud es simplemente, por ejemplo, la ausencia de enfermedades. Y mucho de lo que hacemos para cuidar la salud a veces tiene que ver con comer bien, con dormir bien, etcétera. Pero la salud es mucho más. Por ejemplo, ya estoy recibiendo algunas de sus respuestas que me dicen que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social. Exactamente.
Esa definición que me acaban de mandar acá, que compartieron ustedes por YouTube, es la definición de la Organización Mundial de la Salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solo eso, sino que además la salud mental tiene que ver con un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de contribuir en su comunidad. Y algo que nos queda clarísimo hoy en día es que si no contamos con esta salud física y esta salud mental y salud social, pues el aprendizaje se ve tremendamente afectado. Y también algo que sabemos es que, como les decía, no solamente tenemos una crisis de salud física, sino una crisis de salud mental. Ya antes de la pandemia teníamos más de 300 millones de personas en el mundo que sufrían de depresión. Y además el número incrementaba considerable y preocupantemente entre los jóvenes. Pero ahora todo esto se ha agravado aún más con la pandemia. Por ejemplo, ¿quién me puede compartir también en el chat qué emociones han estado experimentando en esta crisis que hemos vivido por la pandemia? ¿Qué emociones han experimentado con más frecuencia a lo mejor? Mientras veo por acá otras respuestas sobre lo que era la salud, que dicen que es un estado libre de enfermedades, inestabilidades físicas y emocionales. La salud es el bienestar integrado del cuerpo físico y mental. Excelente, todos estamos alineados con la Organización Mundial de la Salud. Y ahora, ¿qué emociones han sentido con la pandemia? Mientras me responden, les quiero compartir que también es una pregunta que he hecho en muchísimos foros y algunas de las respuestas son esta. Sabemos que estamos viviendo por muchísima incertidumbre, que hay miedo, que hay ansiedad, ya me están respondiendo por acá que ansiedad. Hay soledad, hay cansancio, hay miedo al futuro, hay una sensación de pérdida. También hay mucho enojo, mucha frustración, mucha depresión, mucha tristeza. Entonces, claramente esto es algo que hay que atender, porque la salud es este estado completo de bienestar. El bienestar es algo que todos los seres humanos estamos buscando, pero claramente no estamos ahí, ¿verdad? Tenemos retos como sociedad muy grandes, como la violencia, como la desigualdad, como estos rezagos educativos, como todo lo que estamos sintiendo y experimentando actualmente. Entonces, ¿cómo podemos realmente promover esta salud completa, este bienestar integral? Para esto es muy importante entender que el bienestar tiene diferentes dimensiones. Aquí les estoy mostrando un modelo de uno de los especialistas de educación socioemocional más importantes del mundo, que es el doctor Rafael Vizquerra, que él dice que al menos el bienestar tiene estas 5 dimensiones. Hay una dimensión del bienestar que es material, que tiene que ver con garantizar que tenemos todo lo suficiente, nuestras necesidades básicas cubiertas. Hay un bienestar que es físico, que tiene que ver justamente con la salud física. Hay un bienestar social que tiene que ver con nuestras relaciones, nuestros vínculos y también con nuestra sociedad, por ejemplo, la capacidad que realmente tenemos de participar en ella, de que se cumplan nuestros derechos, etc. Hay un bienestar que es profesional, que tiene que ver con el placer que nos genera el poder lograr metas. Esto no se limita a las personas que tienen una profesión o un trabajo, sino este bienestar es algo que experimentan desde los niños chiquititos, ¿verdad? Cuando un bebé, por ejemplo, logra algo, experimenta muchísimo bienestar. Pero hay un bienestar que a veces se nos olvida como sociedad, que es el bienestar emocional. Entonces, ¿por qué decimos que se nos olvida como sociedad? Pues básicamente porque la educación y la cultura por muchos años ha estado orientado a darnos las herramientas, las habilidades, las actitudes, los saberes, para que podamos ser exitosos y entonces podamos tener bienestar material, ¿verdad? Podamos triunfar en eso. Pero no solo eso, sino también se ha expandido el conocimiento y ahora pues también hay mucho conocimiento relacionado con mantener el bienestar físico, el social y el profesional. Porque como que pensamos que si tengo todo materialmente, que si logro tener mi casa, si logro materialmente estar bien, si además tengo salud, si además estoy rodeada de mis amigos, de mi familia, y si además tengo un buen trabajo, pues entonces ya no tendría por qué estar estresado, ni deprimido, ni con esta sensación de incertidumbre y tristeza. Entonces ya podríamos estar bien.
Sin embargo, esta no es la película completa, ¿verdad? Conocemos muchísimas personas que materialmente lo tienen todo resuelto, que a lo mejor físicamente también están sanas, son jóvenes, incluso guapas, que socialmente están rodeadas de personas queridas. Imagínense en alguien famoso, por ejemplo, que es querido por el mundo. Y además que profesionalmente tienen un muy buen trabajo, ¿verdad? El trabajo de los sueños. Pero aún con todos estos 4 bienestares ahí, se sienten terriblemente insatisfechos, tristes, enojados, al grado, por ejemplo, de abusar de otros o de dañarse a sí mismo. ¿Conocen personas así? Si los quieren, los pueden también compartir por el chat. Pero yo estoy casi segura que sí conocen muchas personas que tienen todo material, todo bien físico, social y profesional, y aún así emocionalmente no están estables y eso genera muchísimos problemas. Pero por otro lado, a lo mejor pueden pensar en personas, ¿verdad?, que materialmente tienen muchos retos. Tantas personas, ¿verdad?, que hay ahora materialmente que tienen muchos retos, que a lo mejor físicamente están atravesando por problemas de salud, que a lo mejor se encuentran aislados también como tantas personas ahora debido a la pandemia, que a lo mejor en este también clima pues han perdido su trabajo, que profesionalmente no tienen ese bienestar, pero que aún en esas condiciones tan difíciles tienen una dimensión de estabilidad, una dimensión de calma, pueden conectar, interesarse por otros, incluso sentirse agradecidos. Y también pueden tener una perspectiva y un sentido de salir adelante que efectivamente los impulsa a poder recuperarse de todas esas adversidades, a conectar con otros y a estar bien. ¿Conocen personas así? Una persona, por ejemplo, muy famosa que tiene todas estas características fue Viktor Frankl. Fue uno de los sobrevivientes del Holocausto que viviendo, ¿no?, pasando años en un campo de concentración, perdiendo a su familia, etcétera, en las condiciones más tremendas que podemos imaginar, era una persona que contaba con esta dimensión de bienestar emocional, una dimensión de calma, de perspectiva, de optimismo, de salir adelante, que le llevó, por ejemplo, a desarrollar toda una terapia, una psicoterapia, que ayudó a muchísimas personas en ese tiempo y después. Es la logoterapia de Viktor Frankl. Entonces, efectivamente, hay personas que pueden tener ese bienestar emocional aún en medio de la dificultad. Y esto es porque el bienestar emocional es algo que depende de nosotros, es algo que podemos cultivar a través del desarrollo de ciertas habilidades. Y esto es importantísimo, porque si tenemos bienestar emocional, esto quiere decir que cuando venga la tormenta vamos a poder recuperarnos, vamos a ser resilientes, ¿verdad? Y también que cuando estén tiempos buenos podamos realmente florecer y disfrutar de todo lo que tengamos. Y la gran noticia es que este bienestar emocional, que está íntimamente relacionado con la salud en general y la salud mental en particular, es algo que podemos cultivar a cualquier edad. Y de hecho, en la adolescencia es un momento crucial para fortalecer las habilidades que lo generan, ¿sí? Y para ver cuáles son estas habilidades, me gustaría antes hablar un poquito de las emociones, justamente porque estamos hablando del bienestar emocional, de su impacto en el aprendizaje y de cómo entonces podemos empezar a cultivarlo. Entonces, ¿qué son las emociones? También les voy a pedir en el chat que me compartan para ustedes qué son las emociones. Ya me dijeron algunas emociones acá de cómo se habían sentido y decían, por ejemplo, que sentían angustia, que sentían tristeza. Entonces ya me dijeron varias emociones, pero ¿qué son las emociones? Miedo también me pusieron, frustración, pero ¿qué son? ¿Cómo las definimos? ¿Cómo definimos las emociones? Porque todos lo sentimos, pero a veces no es tan fácil definirlas, ¿verdad? Muchas personas me dicen, las emociones pues son algo que sentimos, o tienen que ver con reacciones, tienen que ver con algo del cuerpo. Pero aquí algo bien importante que me gustaría que comencemos a entender es que las emociones, primero, dicen por ejemplo cambios de comportamientos, me están diciendo por acá que respondieron en el chat.
Entonces, efectivamente, tiene que ver con comportamientos, con algo que sentimos, con reacciones, con el cuerpo, pero algo más. Primero, la palabra emoción viene del verbo latín emovere, que significa mover, poner en acción, ¿sí? Entonces, por supuesto que tiene que ver con comportamientos, como están aquí especificando. Pero no solo eso, las emociones son procesos, ¿sí? Tienen diferentes fases y detonan cambios físicos, o sea, en nuestro cuerpo, desde que se notan en la cara, ¿verdad? En el rostro, como en la imagen que ustedes están viendo, que expresa muchas emociones, pero no solo en el rostro, ¿verdad? Las emociones, de hecho, detonan procesos fisiológicos a nivel cerebral, a nivel hormonal, a nivel de todo el cuerpo, pero también detonan procesos psicológicos. Las emociones generan pensamientos, generan historias. Por ejemplo, acuérdense de la última vez que han estado muy enojados o preocupados, ¿no? Que es algo muy común en esta pandemia. Y como, por ejemplo, cuando te enojas con alguien, vienen pensamientos como es que nunca me escucha o siempre hace lo mismo. El siempre y el nunca son estas historias que nos cuentan las emociones. Es como si viéramos el mundo a través de esos lentes. Cuando estás angustiado, cuando estás ansioso, estás pensando, bombardeado por todas las preocupaciones, todo se ve preocupante, no todo se ve catastrófico. Entonces, las emociones detonan procesos psicológicos, cambian nuestra manera de percibir, de interpretar el mundo. Y por supuesto, influyen en nuestra conducta, en nuestros comportamientos. Sabemos que el enojo, por ejemplo, es la raíz de muchos comportamientos agresivos. Pero también las emociones cambian la manera, por ejemplo, en que interpretamos un problema que hay que resolver a nivel de aprendizaje y también las conductas que podemos tener en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y para eso me gustaría que hiciéramos un ejercicio más práctico. Entonces les pido a todos ahí donde nos están viendo que por favor agarren algo donde puedan escribir, ya sea una hoja, una plumita, una servilleta, lo que tengan, pero sí necesito que puedan escribir porque vamos a hacer un problema matemático en un momentito. Es un problema que le pongo a estudiantes de primero, bueno, de cuarto de prepa, o sea, primero de prepa, primero de bachillerato, y es bastante sencillo. Así que estén listos para resolver el siguiente problema. Les pido que resuelvan la siguiente ecuación. Espero que la vean todos muy bien en la pantalla. Entonces, aquí la pregunta es que me digan cuál es el valor de la X, ¿verdad? Entonces, X está multiplicando a todo eso que está dentro de un paréntesis. Y ahí hay una igualdad. Entonces, por favor, díganme cuál es el resultado de esa ecuación, cuánto es el valor de X, y también, por favor, empiécenme a escribir en el chat qué emociones están sintiendo al enfrentarse a este ejercicio. ¿Qué emociones están sintiendo? Entonces, primero la respuesta al ejercicio y luego las emociones que están sintiendo. A ver quién puede ser el primero en darme la respuesta correcta. Aquí estoy revisando en el chat. ¿Cuál es el valor de X? ¿Y qué emociones están sintiendo? Entonces, en lo que me llegan las respuestas, pues quiero decirles que primero hay que notar que cuando nos enfrentamos a un estímulo, como por ejemplo un problema matemático que hay que resolver, hay un componente emocional. Eso no se nos puede olvidar. El aprendizaje implica emociones, ¿sí? Y estas emociones tienen también un impacto en cómo nos relacionamos con el problema que tenemos que resolver. Entonces me dicen por acá que ya muchísimos escribieron la respuesta, que el valor de la X es 2. Efectivamente, el valor de la X es 2, así que felicidades para aquellos que ya nos respondieron por acá y nos están compartiendo que las emociones que sintieron fueron ansiedad y frustración. Y ahorita estoy esperando que me den más respuestas. Y también quiero preguntarles, ¿qué emociones ustedes creen que sienten los estudiantes en el aula? ¿Qué emociones creen que los estudiantes se pueden enfrentar cuando, por ejemplo, ven esa ecuación de matemáticas? ¿Sí? Entonces, efectivamente, ansiedad y frustración son algunas de las emociones que experimentan.
Otros también dicen que justamente que al verlo tan complejo sintieron frustración, luego seguramente se dieron cuenta de que no estaba complejo y de que la respuesta era sencilla, pero otros también me han dicho que han sentido mucho rechazo, ¿no? Cuando ven una ecuación así. Y también otros, por ejemplo, por el contrario, sienten curiosidad, sienten entusiasmo. Y aquí podemos ver la diferencia que generan estas emociones. Si yo siento rechazo, siento ansiedad y siento frustración, ¿cómo me aproximo a resolver un problema? Pues, por ejemplo, si siento rechazo, muchas veces viene el rechazo acompañado del pensamiento, híjole, yo no puedo, no soy buena para las matemáticas, me voy a esperar a que alguien más lo haga. ¿Y ese pensamiento a qué conducta lleva? A retraerme del problema y a ni siquiera intentarlo. A lo mejor el problema sí es algo que puedo resolver, sí tengo los conocimientos, pero ese rechazo, esa frustración que viene acompañado con esos pensamientos de yo no puedo, no quiero, etcétera, nos impiden involucrarnos con el proceso, con el reto del aprendizaje, ¿sí? Por otro lado, si sentimos curiosidad, si sentimos entusiasmo, pues es mucho más fácil involucrarnos con ese proceso, con ese reto. Entonces, las emociones importan, ¿verdad?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y están presentes ahí todo el tiempo. El problema que vivimos hoy es que además de las emociones, digamos, naturales que se presentan día con día en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ahora estas emociones, como vimos, pues están entintadas, porque la situación de crisis que estamos atravesando hace que pues además de, digamos, si tengo dificultad o si me siento angustiado ya de por sí cuando veo una ecuación de matemáticas, si a eso le sumo que todo el día he tenido muchísima incertidumbre, estoy casi en un estado constante de miedo o de tristeza o de enojo, pues eso va a dificultar muchísimo el proceso de aprendizaje. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre, pero en particular ahora, ¿verdad?, que estamos atravesando por esta situación tan compleja. Y de hecho, a nivel cerebral, por ejemplo, les quiero también compartir cómo funcionan estas emociones. Por ejemplo, cuando yo siento mucha angustia, como algunos de aquí que dijeron cuando vieron la ecuación, o cuando siento mucha ansiedad, ¿sí?, lo que sucede es que yo tengo un estímulo, la ecuación. Entonces, la información entra al cerebro y el primero la procesa es la amígdala, que es una parte de nuestro sistema límbico o del sistema emocional del cerebro, ¿sí? Entonces la amígdala ve eso y dice, peligro, no puedo, es un reto demasiado grande, está demasiado complicado. Manda esa señal a la corteza prefrontal y si la corteza prefrontal dice lo mismo, o sea, si la corteza prefrontal dice, no, está horrible y además no tenemos que hacerlo y qué horror, entonces entramos en un estado en donde quien está mandando realmente es nuestra amígdala, es el sistema límbico y nos desconectamos, ¿sí? Entonces, el que manda es el sistema límbico y el sistema límbico básicamente hace dos cosas, por ejemplo, cuando está en una situación así de donde la emoción ya me ganó. Cuando la emoción ya me ganó, hago tres cosas, o ataco, o me paralizo, o huyo. Está muy complicado, me paralizo, o huyo, no quiero estar, o me empiezo a quejar, ¿por qué me están dando una ecuación si esta conferencia no se trata de eso? ¿Verdad? En vez de involucrarme solamente con el reto. Entonces, esto es lo que pasa con las emociones. Y ahora, por ejemplo, que les decía que estamos en esta situación de constante ansiedad, incertidumbre, miedo, es muy normal que constantemente la amígdala esté excesivamente reactiva y vea todo el tiempo peligro. Manda la señal de peligro, la corteza prefrontal dice sí es cierto, peligro, y le da otra vez el poder a este cerebro emocional. Y literalmente, a nivel fisiológico, cuando hacemos esto, cuando la amígdala tiene todo el poder, no tenemos recursos para acceder a nuestra corteza prefrontal, que es la encargada del análisis, de racionalizar, de la perspectiva, la memoria, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que podamos en esta época y siempre, y con nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, poder empezar a entender, a conocer y a regular las emociones. De hecho, ahora sabemos que cuando una persona, por ejemplo, cuando los jóvenes pueden
regular sus emociones, esto tiene un impacto directo en el desempeño académico. Estos, por ejemplo, reportes que han salido en revistas científicas de las organizaciones internacionales más importantes, cómo las emociones están íntimamente relacionadas con los procesos de aprendizaje, pueden favorecerlos o obstruirlos, como ya vimos, y las habilidades socioemocionales, entre las que están la regulación emocional, también la empatía, la colaboración, etcétera, si se desarrollan, pueden justamente incrementar el desempeño académico hasta un 27%. Y además son la base de otras competencias, tanto sociales como emocionales y académicas. Esto es algo que ya conocemos, que estamos seguros a nivel científico. Y la gran noticia también que nos ha enseñado la neurociencia es que nuestro cerebro es muy plástico y podemos desarrollar las capacidades de regular nuestras emociones, por ejemplo, a lo largo de toda la vida. Entonces, estas ideas que a veces tenemos de, uy, no, árbol que crece torcido, jamás su rama endereza, ¿verdad? Por ahí dicen. O el que nació para maceta, del corredor no pasa. ¿No? Entonces tenemos esta idea de que los seres humanos y cosas que tienen que ver con las emociones y la personalidad son muy estáticas. Pero lo que nos ha demostrado la neurociencia es que esta es una creencia antigua y falsa. De hecho, nuestro cerebro se está conectando constantemente y tenemos la capacidad de cambiar esos patrones emocionales, esos patrones de percepción. Y de hecho, la adolescencia es una ventana de oportunidad, porque sabemos que el cerebro es particularmente plástico en la primera infancia, sin duda alguna, pero después también en el periodo de la adolescencia, ¿sí? Ahí se viene un proceso que, donde se reacomodan y realmente las conexiones neuronales que no se estaban usando y que no ayudan, se empiezan a perder y el cerebro es particularmente plástico y hace nuevas conexiones. Entonces, esta es una edad en que es importantísimo trabajar con estas capacidades de regular las emociones. ¿Pero qué significa regular las emociones? También les voy a pedir en el chat que me compartan qué significa regular las emociones para ustedes. ¿Será, por ejemplo, que regular las emociones querrá decir ya no sentir? ¿Querrá decir que significa que cuando diga, ya no me voy a enojar, de verdad ya no me voy a enojar? Significará que, pues híjole, siempre voy a sentir las emociones, pero a lo mejor pues puedo bajarle un poquito a mi conducta. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará eso de regular las emociones? ¿Cómo se ve, por ejemplo, cómo se imaginan un joven completamente regulado? ¿Cómo será? Entonces, algo muy importante de la regulación emocional es que regular las emociones no significa que ya no voy a sentir. De hecho, regular las emociones lo que quiere decir es que vamos, por ejemplo, aquí me dicen, que podemos modificarlas. Eso está muy bien. Porque son emociones secundarias aprendidas, exactamente. Entonces, sí podemos modificar las emociones. Regular las emociones quiere decir que podemos cambiar la intensidad, la frecuencia y la duración de las mismas. Es decir, por ejemplo, si estoy notando que me estoy enojando por cualquier cosa últimamente y que además mi enojo me empezó en la mañana por una discusión con mi familia y me duró todo el día, eso se puede modificar. Puedo tener estrategias que me permitan regular la intensidad, que mis enojos no sean fúricos, ¿verdad? Sino que sean un poco más calmados, que no sean tan recurrentes y que además no me duren todo el día. Pero no solo eso, regular las emociones también tiene que ver con, por ejemplo, darme cuenta qué emociones me ayudan, por ejemplo, a aprender mejor, qué emociones me ayudan a tener relaciones más sanas. Y a esas les puedo también incrementar la intensidad, la duración y la frecuencia. Y hoy en día tenemos modelos que nos permiten identificar familias de estrategias para regular nuestras emociones de manera constructiva. Y ahorita les quiero compartir un modelo muy importante que es el modelo de James Gross. Es uno de los principales investigadores en estos temas y él lo que nos da es un mapa para regular nuestras emociones.
Este mapa también, por ejemplo, es algo que se trabaja en el programa Constrúyete, que ahora se ha estado renovando e incorporando otras actividades, pero en el modelo, si buscan, por ejemplo, en las actividades, modelo ampliado, autorregulación, y van a encontrar este mapa para regular las emociones. Entonces, ¿qué nos dice este mapa? Pues básicamente reconoce que las emociones, como un proceso que les había dicho, tienen diferentes elementos sobre los que podemos incidir. Entonces, en particular, las emociones no se dan en el abstracto, sino suceden en el mundo, un mundo interno y un mundo externo. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a contar y se los voy a explicar eso a través del ejemplo que me dio una colega que es maestra, pero que también es mamá, y me contaba que pues con toda esta situación que estamos viviendo, ahora pues los días se le hacen más largos, tiene que trabajar todo el día, está como lidiando entre pues todo lo que tiene que hacer conectada en la computadora, pero también además con las responsabilidades de la familia. Entonces que esto le pasó un viernes, que ya estaba cansadísima, eran las 7 de la noche, y a ella le preocupa y además le importa tener la casa muy limpia, ¿sí? Entonces, ese es su mundo. Su mundo es, estoy viernes en la noche, en casa, cansada, me encantaría poder descansar, quiero tener la casa limpia, ¿sí? Entonces, esa es la situación en la que se da la emoción. Y luego, en este mundo sucede algo. ¿Qué sucedió en el mundo de mi amiga y colega? Sucedió que salió de su estudio para ir a la sala, vio que su esposo estaba ahí muy relajado en el sillón, ¿verdad? Y que su hija más pequeña había decidido hacer una machaca, ¿verdad? De todas las galletitas que tenían en la alacena, y estaba haciendo una alfombra de migajas en la sala. Entonces, ese es su mundo. Mundo interno, estoy cansada. Mundo externo estoy cansada y además me importa el orden y la limpieza en casa. Mundo externo, ¿verdad? Salgo a mi casa, a mi sala, y veo que está hecho un desastre. Su atención es el siguiente elemento del proceso para James Gross. Nuestra atención ilumina diferentes aspectos de la realidad. Su atención, por ejemplo, podría haberse ido a ver si su hija estaba cansada o estaba divertida, o si su esposo ya había terminado de trabajar, pero no. Su atención se fijó unipuntualmente en todas las migajas de galletas que estaban tiradas en la sala. Ahí se fijó su atención, ¿sí? Nuestra atención es importantísimo en el proceso de las emociones y también en el aprendizaje. Y eso genera un montón de pensamientos, ¿verdad? Primeros pensamientos: no puede ser, me la paso diciéndoles que me apoyen, nadie me apoya, nadie me toma en cuenta, ¿verdad? Todos esos pensamientos la inundaron, y además estoy exhausta y voy a tener que limpiar esto yo sola, no es justo. Acción automática, que es el siguiente punto, pues entonces le grita a la niña, le grita a su esposo, y ya la tarde de viernes se vuelve un momento muy difícil para la familia, ¿verdad? Entonces, ese fue el episodio emocional de mi colega. Y lo que nos dice James Gross es que nosotros podemos aprender a regular este tipo de episodios que nos generan dolor, que generan dolor a otros, ¿verdad? A través de empezar a identificar primero estrategias que nos pueden ayudar a cambiar las situaciones, el mundo, ¿verdad? Las situaciones que nos disparan emociones que no nos ayudan, ¿sí? Entonces, hay toda una familia de estrategias que nos permiten seleccionar y modificar las situaciones que nos disparan emociones que no nos ayudan, ¿sí? Y también podríamos modificar y seleccionar las situaciones, ¿verdad? Para activar, por ejemplo, detonar emociones que nos ayudan a relacionarnos mejor con otros o aprender. Entonces, son toda una familia de estrategias de regulación emocional. Y de hecho son las más sencillas. Poder identificar qué dispara mis emociones y entonces empezar a poder seleccionar y modificar las situaciones. Por ejemplo, una manera de empezar a trabajar con las emociones es que ustedes mismos y también con sus estudiantes les ayuden a identificar cuáles son las situaciones, por ejemplo, que les detonan
aburrimiento, ansiedad, etc. A veces la situación tiene que ver con, por ejemplo, que no desayuné, o que estoy llegando tarde, o que pues lo primero que hice en la mañana fue ver las noticias, y al ver las noticias eso me hace sentirme muy angustiado y ya todo el día lo empiezo con esa angustia. Esas situaciones se pueden identificar, se pueden seleccionar y modificar, ¿sí? A veces la situación nos agarra por sorpresa y entonces, pues para cuando nos damos cuenta, ya estamos haciendo cosas, ya estamos actuando de maneras que son poco constructivas. Entonces, otra familia también de estrategias de regulación tienen que ver con regular nuestras respuestas y también son estrategias que son relativamente sencillas de empezar a implementar. Las de selección y modificación de la situación y las de modulación de la respuesta. La primera modulación de la respuesta importantísima que tenemos que aprender todos es aprender a pausar y aprender a calmarnos, ¿sí? Ahora en estas situaciones estresantes y difíciles, ¿verdad? Cuando nos gana el cerebro límbico, estamos muy propensos a atacar, a paralizarnos o a huir. Y a veces esas acciones no son las más constructivas ni para nuestras relaciones ni para el aprendizaje. Entonces, hay que aprender primero a pausar, a no actuar, digamos, llevados, controlados para la emoción, para poder entonces tomar acciones más conscientes y más libres. Libres de todas las historias que exageran y nos sesgan, que vienen con las emociones, ¿sí? Entonces son dos primeras estrategias importantísimas que puedan trabajar ustedes tanto a nivel personal como con sus estudiantes. Pero no solo eso, también hay estrategias muy importantes que nos pueden ayudar a trabajar con las emociones que tienen que ver con aprender a, por un lado, calmar la mente y enfocar la atención, y también a trabajar con esos pensamientos sesgados y exagerados que vienen con las emociones. Si se acuerdan, por ejemplo, en la experiencia que tuvimos hace rato, resolviendo la ecuación, por ejemplo, la ecuación es la situación que sucede en nuestro mundo, ¿verdad? Entonces, si vinieron los pensamientos de yo no puedo, está muy complicada, no me gusta esto, etcétera, con esos pensamientos podemos empezar a trabajar y podemos ayudar a los jóvenes también a trabajar con ellos. Entonces, primero la atención. La atención consiste, primero, en aprender a calmar nuestra mente, a que esté más presente y a la vez también que esté más despierta. Les voy a recomendar y les vamos también a pasar a los organizadores la liga para que puedan ustedes tener estas herramientas, que descarguen un manual que hemos diseñado que se llama justamente el ABCD de la salud mental para tiempos difíciles. En este manual, que pueden descargar ahí gratuitamente directamente de esa liga, van a encontrar muchísimos ejercicios para poder empezar a entrenar su atención. Entonces, en estos ejercicios, por ejemplo, aquí está una captura de pantalla de lo que pueden encontrar en ese manual. Pueden aplicar una técnica esencial que le llamamos parar. Entonces, ¿en qué consiste parar? Parar consiste en acostumbrarnos a lo largo del día a hacer diferentes pausas, ¿verdad? Y entonces cuando paro, ¿qué hago? Paro y luego la A es empiezo a atender, llevo la atención en vez de lo que está afuera, ¿no? Por ejemplo, mi amiga, en vez de estar atendiendo al desastre que está en su sala, hubiera parado y hubiera atendido a cómo se siente su cuerpo, cómo se siente su mente, qué pensamientos está teniendo. Y probablemente se hubiera dado cuenta que estaba muy agotada y que probablemente estaba comenzando a enojarse, ¿sí? Entonces eso es lo primero de estas prácticas. Pauso, atiendo lo que me pasa internamente y eso me permite hacer una pausa. Y luego, la atención, las primeras prácticas de atención consisten en retirar mi atención de eso que me está alimentando la emoción y llevarla a algo, por ejemplo, neutro, como puede ser mi respiración. Entonces pauso, atiendo cómo me estoy sintiendo y luego recuerdo que en vez de alimentar mi emoción, vale la pena poder calmarme. Entonces regreso mi atención, aplico una técnica que es la de atender a la respiración. Entonces vamos a hacerla por un momentito. Por un momentito pausen, dejen de hacer lo que están haciendo
Simplemente paren, atiendan cómo está su cuerpo y cómo está su mente en este momento. Recuerden que siempre pueden dirigir su atención a su respiración. Aplicamos una técnica que simplemente consiste en por un momentito notar las sensaciones físicas de mi respiración. Pueden notar, por ejemplo, cómo se expande y se contrae su abdomen, cómo se expande cuando inhalan y se contrae cuando exhalan. Y luego pueden regresar a lo que están haciendo. Eso significa parar. Paro, atiendo, recuerdo, aplico estas técnicas y regreso. ¿Sí? Estas son técnicas para entrenar, por ejemplo, la atención y ayudarnos a regular así las emociones. Hay otras técnicas que les llamamos de claridad, que esas nos van a ayudar a analizar y a transformar todos estos pensamientos distorsionados y sesgados que tenemos con las emociones, ¿sí? Entonces, este tipo de ejercicios lo que nos ayudan es a poder cuestionar todo lo que estamos pensando. Por ejemplo, mi amiga que pensaba, nadie me ayuda, nadie me considera, ¿verdad? ¿Son ciertos esos pensamientos? De hecho, el creador de la terapia cognitivo-conductual, que se llama Aaron Beck, él decía que cuando nos enojamos, el 90% de lo que pensamos está sesgado, ¿sí? Exagerado. Entonces, por supuesto que ella está exagerando. No es que nunca la apoyen, no es que nunca la escuchen, ¿verdad? Pero en ese momento así parece. Y nosotros podemos entrenarnos para tener esta mente más clara, que cuestiona todos estos pensamientos. Si un estudiante piensa, yo nunca voy a poder con las matemáticas, este es un pensamiento sesgado, exagerado. Y si nosotros sabemos que eso existe y podemos ayudarle, guiarle a cuestionar sus pensamientos, esto va a transformar las emociones y transformar la experiencia de aprendizaje aún en estas situaciones tan difíciles. Y lo mismo pasa, por ejemplo, y esto también lo van a encontrar en el manual, con esos pensamientos que vienen actualmente por la incertidumbre, por la ansiedad que estamos viviendo debido a la crisis. Entonces, esto es algo importantísimo que pueden empezar a trabajar. Y finalmente, también otro tipo de herramientas, tanto de revaloración cognitiva, ¿no? Del trabajo con los pensamientos, como con nuestra acción, que nos ayuda a trabajar con las emociones, pues tiene que ver con cultivar también todas aquellas acciones y emociones relacionadas con la bondad. Es decir, con la empatía, con el agradecimiento, con el promover no solo nuestro bienestar, sino el que nos rodea. Esto es algo importantísimo, importantísimo también para los jóvenes que están justamente forjando su identidad en un momento en que las amistades, ¿verdad? Y la sensación de pertenecer a un grupo y también la sensación de que puedo hacer algo por mí y por mi entorno es importantísimo. Entonces, la bondad es algo que se puede cultivar, que se puede entrenar y que se puede expandir y también es parte de las habilidades socioemocionales. Me están pidiendo que regrese al código QR, entonces aquí tienen el código QR donde pueden descargar su manual. También lo pueden descargar de manera gratuita en nuestra página atentamente.mx y por supuesto lo facilitaré a los organizadores de este congreso para que puedan contar con este material y empezar a trabajar con estas estrategias del mapa para regular nuestras emociones. Y finalmente me gustaría nada más dejarles un mensaje importante para cultivar nuestro bienestar. Se han hecho muchos estudios a nivel de neurociencias, por ejemplo, para ver qué es aquello que realmente promueve el bienestar emocional y es la base para todas estas habilidades, como la de regular las emociones que acabamos de ver, pero también la empatía, etc. Y lo que han descubierto es que hay 4 pilares del bienestar emocional que le llamamos el ABCD, justamente el bienestar emocional. La atención, la bondad, este sentido de claridad y también tener un sentido de dirección o un sentido de propósito. La atención es algo que se puede cultivar. La bondad es algo que se puede expandir y también entrenar. La claridad es como les decía, pensamiento crítico o curiosidad que nos permite cuestionar nuestros propios pensamientos y ver las cosas de manera más objetiva. Y algo importantísimo, y también importantísimo en la adolescencia,
es cultivar nuestro sentido de dirección, empezar a construir un plan de vida y empezarlo a hacer desde un lugar que nos motive, donde realmente los jóvenes puedan identificar qué es aquello que los mueve, qué es aquello por lo que quieren luchar, qué es aquello que realmente los puede llevar tanto a su bienestar como al bienestar de la sociedad. Esta es una pregunta abierta, es una pregunta personal, que es la base de este bienestar emocional. Y aquí en la foto pueden ver al señor Salk, que fue el descubridor de la vacuna de la polio. Y entonces, cuando pasaron 25 años de que se descubrió la vacuna de la polio, que salvó a muchísimas personas, le hicieron un homenaje. Y un periodista le preguntó, señor Salk, ¿en qué estaría usted trabajando si fuera un joven científico? Es decir, si estuviera empezando su carrera científica, ¿qué estaría trabajando? ¿Y saben qué respondió el señor Salk? Dijo, todavía me dedicaría a la inmunización, pero en el aspecto psicológico, en lugar del biológico. Y la gran noticia que les quiero dar es que, aunque todavía no contemos, ¿verdad?, con la vacuna para el COVID-19, sí contamos con herramientas que nos pueden ayudar a prevenir los efectos nocivos de esta crisis de salud mental que estamos experimentando. Y esta forma de inmunización o prevención es trabajar con los ABCDs del bienestar emocional. Es trabajar con nuestra atención, con nuestra bondad y nuestras relaciones, con tener un sentido de claridad que nos permita tomar perspectiva y nuestro sentido de dirección y propósito. Y para enseñar esto, pues no se hace de manera teórica, ¿verdad? Se hace con el ejemplo. Entonces, para todos los docentes no podemos dar lo que no tenemos y no debería de ser un lujo, sino una prioridad trabajar en nuestro bienestar emocional para poder también así compartir técnicas útiles y eficaces que además ya existen y ya están validadas científicamente para nuestros estudiantes. Entonces los invito a bajar este material, a trabajarlo, que está dividido además como para que puedan trabajar en su bienestar emocional por 15 días, ¿sí? Así está dividido este manual y lo puedan también empezar ya a aplicar directamente con sus estudiantes. También los invito para todos aquellos interesados en ahondar más en el tema de habilidades socioemocionales y cómo desarrollarlas a nivel personal y aplicarlas en el salón de clases. Estaré dando un taller este 13 de octubre al que también todos están invitados. Eso también lo pueden encontrar en nuestra página. Y pues ya decía Aristóteles, ¿verdad? Que educar la mente sin educar el corazón, pues no es del todo educación. Entonces los invito, ¿no?, a trabajar con este aspecto de su bienestar emocional. Y muchísimas gracias. Quedo atenta por si hay alguna pregunta que resolver o que aclarar.